El problema que tenemos es que los electores no buscan gobernantes. Muchas veces buscan salvadores, mesías que terminen con todos nuestros males, que encarnen la perfección de alguien capaz de ser firme, de cumplir con sus promesas, ser honesto, no mentir, no hacer planes escondidos para que logre terminar con los males que aquejan a la sociedad. Buscamos a alguien sincero y fiel a sus convicciones, que no ceda ni un paso, pero que al mismo tiempo sea capaz de negociar y lograr acuerdos con la oposición. En resumen, deseamos un semidios que además sea cercano a la gente. Y ahí el problema es, ¿quién puede cumplir con ese estándar? La cuestión es que subimos tanto nuestro estándar en un esquema moral, en una forma tan subjetiva, que llegar a esos estándares es muy complicado. No es tanto el problema de si hay personas que tengan o no este perfil, pero para empezar, que las encuentres en la política es un problema. Y para seguir, que en realidad, si ustedes se dan cuenta, lo malo es que no estamos enfocados en las capacidades técnicas de una persona para ser gobernante, sino más bien en las capacidades morales que nosotros nos creamos alrededor de un estándar, ¿sí? De algo que creemos que debiera de ser. Y son dos cosas muy diferentes, el debiera ser a lo que es y a lo que en realidad necesitamos. Entonces, partiendo de este punto, vamos a tratar de aceptar que esa es una realidad con la que tenemos que convivir y que, por desgracia, eso va a condicionar mucho del trabajo que vamos a hacer en nuestra campaña. La otra orientación, bueno, ya vimos la orientación al candidato, es, digamos, la más alta utilizada actualmente, aunque depende un poquito de si tenemos, por ejemplo, ahorita un partido amparado en una imagen de una persona, sí, pero al final un partido que es mucho más fuerte que los demás, que se está haciendo de un voto duro importante y que en esos casos es mejor acercar nuestra campaña al partido que al candidato. A todos los demás casi siempre le enfocamos en candidaturas. La orientación al partido, bueno, en nuestro país, en México, fue hasta finales del siglo pasado la principal orientación de marketing electoral y está siendo retomada en la actualidad con el caso de Morena. Los otros dos partidos importantes, el PRI y el PAN, no tienen un voto duro tan amplio como para poder asegurar campañas desde la propuesta partido, al menos no a nivel nacional. A nivel local es probable que sí. Por ejemplo, en Puebla ahorita el PAN está haciendo un voto duro mucho más nutrido en Puebla capital, no en Puebla estado. O sea, ojo con eso. Por ejemplo, Lalo Rivera, que intente la gubernatura, tendrá que trabajar dos enfoques diferentes. Dentro de la capital se puede centrar en el enfoque partido, porque aquí el partido es un poco más fuerte. San Andrés Cholula, definitivamente, pero hacia el interior del estado no. En el interior del estado necesita ser la imagen de él, porque en el interior del estado el PAN no es visto como como su primera opción. ¿Sí? Segunda opción, sí, pero la primera no. El enfoque busca convencer de las ventajas del partido y de su filosofía, aunque bueno, esta orientación está siendo desplazada por la orientación al candidato, mientras, bueno, mantiene un cierto grado de validez y si tiene un nivel de uso considerable, como ya decíamos, sobre todo en casos específicos, el caso de Morena en México. Sí. Por el otro lado tenemos la orientación a la persuasión. En la teoría democrática, en la pura teoría, los votantes son ciudadanos bien informados, interesados por las cuestiones políticas, que operan a una distancia desapasionada de los acontecimientos de la campaña para tomar decisiones razonadas, calculadas y serias, en teoría. Tomando como base lo analizado con anterioridad y la visión de lo circundante, es obvio que estas afirmaciones no describen al 100% la realidad. Nosotros mismos debemos de pensar en los demás como electores para no herir susceptibilidades, pero nosotros mismos, ¿cuántas veces realmente cumplimos con este perfil al tomar decisiones electorales? ¿Cuánto de nuestras decisiones están alejadas de las cuestiones del apasionamiento, como el apasionamiento hacia un partido, hacia una idea, hacia una filosofía? Y en un país como el nuestro, digo, si los mismos políticos no son capaces de la toma de decisiones desapasionada,
Esperar que el ciudadano de a pie lo haga es un poco más complicado. Los hay, por supuesto. Tenemos una masa de votantes que definitivamente toma decisiones informadas, se interesa, busca, bla, bla, pero no son la mayoría. ¿Sí? O sea, la mayoría ya tiene decidido su voto desde ahorita. ¿Sí? O sea, la mayoría a estas alturas ya sabe que va a votar por Morena, por el PAN o por el PRI, o por un candidato de coalición opositor a Morena, por ejemplo. ¿No? Ya está así. Estamos a 2 años y medio de las elecciones y en este momento la mayoría de votantes, de los que vayan a votar, ya decidieron su voto. Y todavía no sabemos ni quiénes van a ser candidatos. Y estamos hablando entonces de partido. Entonces la cuestión que la parte teórica nos da de topes al momento que intentamos diseñar campañas electorales partiendo de esta teoría. Ahora, ¿en qué se informa el elector? Eso sí es importante. Por supuesto que nos informamos, pero no de todo. Nos informamos más de cuestiones que son un poquito cercanas a nosotros, que podemos entender o interpretar. El precio de la gasolina, por ejemplo. Ese es un tema que nos es cercano, que podemos entender, que si me explican, aunque yo no me busque informar más allá del precio, pero si alguien me explica por qué ocurre, le voy a poner un poco más de atención a que si me intentan explicar, por ejemplo, la balanza comercial del país. ¿Sí? O sea, no es un tema que quieras informarte. ¿Qué hizo Donald Trump en Estados Unidos cuando hablaba de la balanza comercial? Decirte, ¿no? Decirle a su electorado que Estados Unidos tenía un déficit comercial. Y pues ya la palabra déficit se oyó horrible y todo el mundo decía, no, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga un déficit comercial? Hay que acabar con ese déficit comercial. Cuando la realidad es que no puedes evaluar el éxito o fracaso de una nación a partir solamente de su déficit en la balanza comercial. ¿Sale? Es muchísimo más complicado que eso. Porque al pueblo no le interesa en realidad el tema de la balanza comercial. Lo que le interesa es la parte del ego de decir, tenemos un déficit comercial. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con la forma en la que lo orientamos. ¿Se dan cuenta? Digo, sí está claro que hablamos muchísimo más de la orientación al candidato que de la orientación al partido, porque vamos a irla abordando poco a poco. Y la orientación a la persuasión, que parte de la idea de que vamos a intentar convencer, y por tanto el enfoque está en el mensaje. Aunque considerar que votante es manipulable y manipulado también sería simplificar demasiado las cosas. Digamos que 2 extremos. Por un lado está la idea de que el votante es un ciudadano bien informado, interesado en las cuestiones políticas, que toma decisiones desapasionadas, el extremo de la imagen o del ideal positivo. Y por el otro lado, el otro extremo de creer que el votante es manipulable y por tanto manipulado. También es algo demasiado simple, porque tampoco es así. ¿Vale? No hay, en la mayoría de los casos, no sé qué porcentaje, no puedes hablar de que se le manipula al candidato. El hecho de que un partido pueda crear un grupo clientelar a través de un apoyo en efectivo dado por el gobierno, no quiere decir que ese grupo clientelar está siendo manipulado, más bien quiere decir que ese grupo clientelar está viendo satisfecha una necesidad inmediata y por tanto está creyendo que está encontrando la solución a sus problemas. No necesariamente, pero eso es lo que está persiguiendo. No es tanta la manipulación. La manipulación existe cuando bajo engaños o coerción te obligan a tomar una decisión. ¿Existe? Sí. En la mayoría de los casos, no. ¿Vale? O sea, no nos vamos a ir a ninguno de los extremos para conseguir nuestras campañas. En la mayoría de los casos, los elementos racionales y emocionales se entremezclan y confluyen en la decisión final del voto. Solamente, y eso es lo que les vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado, es que en la mayoría de los casos los elementos racionales están limitados a un enfoque de muy corto plazo, ¿sí? Algo que sea muy cercano a mí para la toma de decisiones. El precio del limón, por ejemplo, además del precio de la gasolina.
¿El concepto de inflación, por ejemplo, o el concepto del precio de la gasolina o del limón? ¿Cuál es más cercano a ti? El precio de la gasolina y del limón, aunque estén completamente relacionados. ¿Sí? El precio de la materia prima, por supuesto que lo entiendo, me afecta y me ayuda a tomar una decisión. Alguna vez platicaba con Miguel Mantilla, que fue delegado de Economía en el sexenio de Fox. Lo invité a dar una plática a un bachillerato. Grave error. No salió mal, digo, yo quedé muy bien con las autoridades porque me llevé al delegado de Economía a dar una plática, ¿no? La parte triste es que nadie le entendió lo que dijo, o sea, ni los alumnos, ni los profesores, creo que ni la supervisora entendió. Bueno, era un supervisor todavía en esa época. Pues porque llega y se pone a hablar de términos de economía que no es que sean tan complicados, de repente inflación, balanza comercial, calidad de vida, nivel socioeconómico, nivel de ingresos, etc. Son indicadores quizás sencillos para quien los ha estudiado un poco, pero que si los digo así nada más, la mayor parte de la población dice, ok, no sé qué significa, ¿sí? O sea, ¿cuántas personas conocen ustedes, fuera del salón de clase, que puedan definir correctamente inflación? ¿Ustedes pueden definir correctamente la palabra inflación? Correctamente no. Correctamente no. Si tienen alguna idea que implica que se subieron los precios, ¿no? Y por ahí, es muy simple, la definición de inflación es simple, ¿no? Al alza generalizada de precios. ¿Y saben cómo se calcula la inflación? ¿Qué tiene que ver la canasta básica con la inflación? ¿Por qué? Porque cuando suben los precios de todo lo que la gente compra para sus usos a diario, tanto la comida como todo lo de limpieza y lo de higiene, y es por eso que se afecta la inflación a la canasta básica, porque sube todo. Porque sube todo y porque además el precio de la canasta básica influye directamente en el cálculo de la inflación, ¿sí? Entonces, si sube la canasta básica, sube la inflación. No siempre va a ser el hecho de que haya unos productos que están subiendo provoque inflación, ¿no? Por ejemplo, hace 2 sexenios que se disparó el precio del maíz y todo el mundo decía, ok, a ver, espérame, ¿cómo es posible que no haya inflación, o bueno, no tanta inflación, si el precio del maíz está altísimo? Sí, porque calculas el precio de muchos productos, ¿vale? El hecho de que uno solo suba no es inflación. La inflación es alza generalizada de precios. Este es el asunto. Las cuestiones racionales sí existen, sí tomamos decisiones racionales como votantes, pero siempre y cuando sean cercanas a mí. Si no, los voy a ignorar. Este cuate, cuando se paró ahí a hablar de eso, el delegado, la neta es que nadie le creyó nada, ¿no? O sea, todo el mundo dijo, ajá, sí, no es cierto, los precios no han bajado, ajá, sí, no es cierto, no estamos mejor que antes, ajá, sí, no es cierto, etc. Y se acerca al final y me dice, oye, ¿cómo viste la plática? Es que estamos haciendo un montón de cosas, va súper bien el presidente, Digo, ¿qué crees? Nadie te creyó. Perdóname, qué bueno que no trabajo contigo y te lo puedo decir, nadie te creyó. ¿Por qué? Le decía, es que no me lo expliques con gráficas, no me expliques con indicadores. Llega y dime cuánto dinero traigo en mi bolsa. ¿Sí? Dime cuántos kilos de tortilla puedo comprar ahora con mi sueldo contra cuántos kilos de tortilla podía yo comprar antes. Dime cuántas familias, porque estoy hablando del año 2004 más o menos, 2004, 2005. 2004 porque su presentación se llamaba precisamente A Medio Camino, ¿no? Porque era la mitad del sexenio de Fox, su presentación era A Medio Camino. Me decía, dime en este momento qué significa que no haya inflación como la que teníamos hace exactamente 6 años, porque se cayó drásticamente la inflación. Pasamos de una inflación de 190 a 36%. Pero si tú me dices inflación, nadie del pueblo te lo cree, nadie del pueblo te lo entiende. Si tú llegas y me dices, significa que el kilo de tortilla hace 3 años costaba 5 pesos y ahorita cuesta 5.30 o 5.50 el mismo kilo, o sigue costando 5 pesos. Eso te lo entiendo, ¿sale? Y entonces ahí sí, yo como pueblo puedo tomar una decisión racional, pero basada en algo que estoy comprendiendo. Mi nivel educativo como nación no es el que quisiéramos.
si ya hablarle en un país en el cual el nivel educativo ni siquiera es de bachillerato completo, no lo era al menos en ese momento, tratar de hablarle con términos de economía, no, de verdad ni siquiera el concepto de inflación le entendemos bien cómo ocurre. Le decía, explícales, diles, ok, ¿saben qué? Antes del año 2000, en México la cobertura de telefonía era del 70%. Ahora tenemos una cobertura de telefonía fija del 85% y de telefonía móvil del 50%. Y todavía más sencillo, ¿qué crees? Antes 5 de cada 10 familias, antes ninguna familia tenía celular hace 5 años. Ahora 5 de cada 10 familias tienen celular. Ahora 5 de cada 10 familias tienen acceso a internet. Ahora 5 de cada 10 familias tienen un refrigerador en casa. Ahora 5 de cada 10 familias pueden mandar a sus hijos a la escuela. Bueno, no 5 de cada 10, 8 de cada 10 familias pueden mandar a sus hijos a la escuela. ¿Sale? Detalles como esos parecen simples, sí. ¿Y por qué a la hora de que estamos en campaña se nos olvidan y queremos hablar de un montón de cosas que nadie entiende? ¿Sí? Las personas entienden lo que tienen más cerca. Otro ejemplazo, a propósito de chupacabrazos. Todo el mundo entiende la masacre en el estadio de Querétaro. O sea, es que fue una matazón. Ni siquiera hubo muertos. ¿Cómo sabes que no hubo muertos? Pues porque no hay ningún familiar denunciando que dónde está su difunto, ¿no? Así de simple. Pero nos enloqueció tanto la idea de la batalla campal en el estadio que se nos olvidó que en Michoacán teníamos el video de cómo matan a unas personas frente a una pareja. Ah, sí, del funeral. ¿No? Que en Atlisco murieron una familia de 10 personas, murieron 9 personas acribilladas. Se nos olvidaron los audios del fiscal general de la República. Se nos olvidó todo. Cosas que eran más importantes. O sea, era más importante que habían masacrado a no sé cuántos ahí en Michoacán, que habían masacrado a una familia aquí, que habían matado, no sé, es más importante el hecho de que mataron otra vez en Michoacán el fin de semana, creo, o no sé dónde. Este fin de semana hubo otra masacre. Ah, en Tamaulipas, ¿no? Es donde ahorita están incendiando los coches y están haciendo bombeo. Fíjate, otra, ¿no? Hay temas más importantes que el estadio de la Corregidora. Pero la mayor parte del pueblo está hablando del estadio de la Corregidora. Estamos más ofendidos como pueblo contra la Federación Mexicana de Fútbol por 26 heridos, ¿no? Y ya queremos que le quiten a México el Mundial, y queremos que desafilen al Querétaro y que se acaben las porras y que no vendan cerveza en los estadios por 26 heridos. No exigimos tanto por 80 muertos diarios en el país. Es la cifra. Más de 80 muertos al día hay en el país. De los cuales 10 son 11 de mujeres. 11 son mujeres diarias. 10, 11. El final es un montón. Ya arriba de 2 es mucho. Sean hombres o mujeres. ¿Sí? Pero el número es demasiado alto como para que nos pongamos a pelear que le quiten a México el Mundial de Fútbol. Porque unos cuates de unas porras se fueron a romper su jefa en un estadio. Y no digo que no deba haber castigo, por supuesto, pero hay que ser un poquito más realistas. ¿Cuál es el problema? No le interesa a la gente. ¿Sí? El electorado necesita cosas que comprendan, y me es más comprensible como elector mexicano un problema en un estadio de fútbol que una masacre en Michoacán. Me interesa la forma en la que el mercado entiende el mensaje. ¿De qué quiere hablar? ¿Qué es más importante para el mercado? Algo que entendió muy bien este gobierno para llegar al gobierno. ¿La violencia o el dinero en tu bolsa? ¿Inflación a futuro o dinero hoy? Lo que le interesa al pueblo. De eso habla el pueblo. Presentar las ideas propias sin tener en cuenta las de los receptores del mensaje, específicamente si estos están ligeramente en contra o indecisos, raramente se logrará una persuasión. ¿Sale? Si yo establezco mi mensaje sin considerar lo que el público quiere escuchar de ese mensaje, no voy a conseguir persuadirlos.
Porque dice, revisar los principios de la propaganda. ¿Cómo le hago para crear una... ¿cómo le hago para persuadir? No, recuerden, tenemos que partir de algo, ¿no? De ese terreno ya sembrado, por lo menos ya tratado para que pegue la semilla de mi persuasión, ¿sí? Sin eso no lo hay. Ese terreno tiene que ver precisamente con las ideas de los receptores del mensaje. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que consideran que es cierto? Pero la serie de Designated Survivor. Ese es el men que tiene el puesto de presidente y todos sus... Llegó a presidente porque todos los demás se murieron. Ajá. El principio está bastante jalado. Pero la forma en la que arreglan la parte política está interesante. Me gustaría que vieran algunos capítulos, los más que puedan aguantar. En la parte, pongan atención al cuate que se dedica a la comunicación del presidente. El primero es el cuate que escribe los discursos y después, como todos se mueren, pues se queda a cargo de la comunicación del presidente. Y la forma en la que tiene que estructurar el mensaje precisamente para ser creíble. Y lo dibujan desde un punto de vista muy ético, porque ese es el chiste de la serie, ¿no? Que el cuate que al final se queda por pura casualidad es el que jamás habría sido presidente de otra manera, pero resulta que es el cuate con mejores intenciones, ¿no? O sea, el que tiene los mejores principios, el cuate que no quiere mentir, el cuate que quiere hacer lo correcto, y que llega presidente por pura obra de la casualidad. Pero entonces ahora su gente, su cuerpo de campaña, su cuerpo de gobierno, necesita trabajar a la manera de él. Entonces un cuate que está en comunicación se tiene que hacer de esa forma y tiene que encontrar la manera de comunicar con el público dentro de esos principios morales y que funcione para la operación del gobierno. Está bastante interesante esa parte. La serie, digo, bastante gringa, pero como ejemplo de la parte de comunicación yo creo que les va a aportar bastante. Los mensajes son filtrados por diferentes niveles de selectividad en los electores, por eso es necesario conocer al auditorio. Sin embargo, existen críticas muy fuertes al trabajo enfocado en el mercado, algunas como las que han llamado ciertas prácticas de este tipo, encuestocracia y populismo. El primer párrafo, los mensajes se filtran en diferentes niveles de selectividad de los electores. Entre más complicado, por ejemplo, menos lo van a entender, lo van a conservar. Ustedes deben conocer esa teoría, la teoría de los factores internos. Exposición selectiva, atención selectiva, percepción selectiva y retención selectiva. ¿No? Anótenlos, por favor. Siempre he pensado que los pizarrones deberían estar más arriba. Sí. No se puede. Bien. ¿Por qué les digo que esto supuse que esto lo sabían? Porque tiene que ver con la forma en la que el mensaje llega al público. ¿Sí? Miren, un emisor diseña un mensaje que tiene que estar en función obviamente del público, porque ese mensaje va a pasar a través de estos filtros para llegar y quedarse aquí. La exposición selectiva nos dice, la definición está muy simplona, pero es para que la recuerden más rápido, es la forma en la que yo también me acuerdo rápido de esto. La exposición selectiva quiere decir que las personas solo vamos a ver los mensajes que se encuentren en los medios que son de nuestro interés.
¿sí? Los medios que son relevantes para nosotros. Si el medio no es relevante para nosotros, o canal de medio, ¿saben la diferencia entre medio y canal de medio? ¿No? Medios, televisión, canal de medio, Televisa, TV Azteca, Canal 5, esos son canales de medios. Internet es el medio, canales de medios, sitios web, redes sociales, etc. Redes sociales lo puedo ver como un canal de medio de Internet o como un medio en sí mismo. Si redes sociales es el medio, entonces Facebook, YouTube, Instagram se convierten en canales de medios. ¿Sale? Entonces, tanto medios como canales de medios relevantes para mí son aquellos a los que voy a ver. ¿Sale? Solamente me voy a exponer, solamente me van a llegar aquellos mensajes que están dentro de esos medios que tienen relevancia para mí. ¿Vale? Si yo soy una persona que nunca ve el fútbol, por ejemplo, jamás ve la Liga MX y me intentas comunicar a través de un partido de la Liga, de un clásico Chivas América, pues no me voy a enterar, ¿sale? Sin embargo, si soy un fanático del fútbol que no se pierde ningún solo partido de la Liga, me tienes que mandar el mensaje a través de los partidos de la Liga, ¿sí? Eso es la exposición selectiva. Pero eso es solamente el primer paso. Para que tú estés expuesto a un mensaje, tiene que ser a través de los medios que son relevantes para ti, que son de tu uso. ¿De acuerdo? Solo es el primer nivel. Ya me expuse al mensaje. Lo siguiente que tiene que ocurrir es que atienda el mensaje, que te ponga atención. Y solo voy a atender aquellos mensajes que son relevantes para mí. Por eso digo, hasta acá está bastante sencillo entender a quién le debo de dirigir mi mensaje. Perdón, a través de qué medios y con qué mensaje. Pero aquí es donde se empieza a complicar, porque partimos de que la interpretación del mensaje va a ser de acuerdo a la propia realidad. La forma en la que yo interpreto el mensaje de la película de Batman va a ser distinta a la forma en la que lo interpreten ustedes. Vamos a pensar, seguros de vida. Me ponen aquí un anuncio de seguros de vida, pero no tengo, entonces aquí le dejaría seguro de vida. Pero por ejemplo, efectivamente, ¿no? Personas de mi edad que deberían de tener hijos. Les pones un anuncio sobre seguros de vida, lo van a ver, van a poner atención. ¿Cómo se los vendas? Eso es lo que va a hacer diferencia. MedLife te dice, o te decía, no sé cómo sea su campaña actualmente, pero que te decía, cuidamos lo que más te importa. Y antes la idea del seguro de vida era, no les dejes problemas, ¿no? Esa es otra forma de vender un seguro de vida. No heredes problemas. Son dos formas completamente diferentes de vender lo mismo. Y la interpretación va a estar en función de mi realidad, de mi educación, de mi formación, de mis expectativas, de la vida que he tenido, de a qué edad murieron mis padres, etcétera, etcétera. ¿Sale? Mi realidad va a definir la forma en la que entiendo el mensaje. Por tanto, cuando ustedes diseñan un mensaje, ese mensaje tiene que considerar esa realidad, ese segmento. ¿Cómo piensa mi segmento? Es la forma en la que voy a conseguir vincularme con él a través del mensaje. Procura no distraerte. Y finalmente la retención selectiva.
Solo voy a recordar aquellos mensajes relevantes. Volvemos a lo mismo, ¿no? Aquellos mensajes relevantes que entendí de la manera correcta. ¿Sí? Solo voy a recordar que los mensajes se ajustan a la realidad y a las necesidades. Ese tema de necesidades, por ahí ahora es que las necesidades no, esas son animales, son básicas, los valores son los deseos. Es que en realidad en mercadotecnia partes de necesidad, deseo, demanda. Así, ese orden. La necesidad es la carencia de, el deseo es cuando quieres cumplir esa necesidad, y la demanda es cuando además de querer tienes la capacidad para hacerlo y una, ¿cómo se le llama? Un producto o servicio que pueda resolver esa necesidad. ¿Vale? Y una vez que logramos todo esto, ahora sí el mensaje llega al público objetivo y ayuda a que tome una decisión positiva. A nuestro favor. ¿Puedo repetir la retención selectiva? Sí, solo vas a recordar aquello que se ajusta a tu realidad, que te brinda una solución a una necesidad, que es relevante para ti. ¿Vale? Solo, y obviamente que pasó por todo lo demás. Entonces ese es el punto. Cuando ya pasaste por todo esto, la posibilidad de retención es mayor. Y aquí sí ya entramos también en la cuestión de una repetición. La forma básica, no sé si también ustedes ya en alguna clase se los dijeron. Para retener en comunicación hay que repetir. Repetir, 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 repetir. Bueno, eso es el chiste, ¿no? Sí. Ok, esto es importante por esa parte de arriba, ¿sale? Los mensajes son filtrados por diferentes niveles de selectividad de los selectores. Es esto. Por eso es necesario conocer al auditorio. ¿Por qué? Porque si yo no lo conozco, no puedo establecer esto. No puedo establecer el medio, no puedo redactar el mensaje en función de sus necesidades, no puedo redactarlo en función de su realidad, conocimientos, experiencia, historia, y menos conseguir que lo retenga. Y sobre todo que lo retenga correctamente, porque sí puedo lograr una retención previa a, pero no es la famosa retención selectiva. Yo puedo lograr que te aprendas algo, puedo lograr que te aprendas la idea de la mafia del poder, ¿sí? Y que todo el mundo sepa que cuando se habla de la mafia del poder son los malos del cuento aquí en México. Ya te lo aprendiste. La pregunta es, ¿eres capaz de definir el concepto de mafia de poder, sus implicaciones, efectos sociales, históricos, económicos? No, porque nadie sabe realmente qué es la mafia del poder, ¿no? O sea, no es una retención de este tipo, es una retención básica. Mafia del poder, mafia del poder, mafia del poder, por supuesto. De ahí a que se convierta en una retención que pasó por todo el proceso y que se vuelve efectiva, es muy diferente. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de esto? Que también se llegan a otros extremos. El populismo, que todos conocemos, sabemos de qué trata el populismo, si no después lo explicamos con calma. Y algo que Hillary Clinton llamó la encuestocracia. Es que ya no estamos gobernando en función de lo que se necesita hacer, estamos gobernando en función de lo que las encuestas nos dicen. Y desde el punto de vista de Hillary Clinton y de los Simpson, es lo peor que puedes hacer. No debieras de gobernar a partir de la encuestocracia. Pero también es cierto que la cuestión con la encuestocracia, no la encuestocracia como un tema de cómo voy en las encuestas, no. La encuestocracia es un tema de que el gobierno tome decisiones en función de las encuestas, en función de los sondeos, en función de lo que el pueblo dice que quiere, aunque no necesariamente sea correcto. Pasó el chiste. La orientación del mensaje. Una vez que se conoce el auditorio al que nos vamos a dirigir, una vez ya analizados los puntos débiles y fuertes dentro del auditorio, y bueno, dentro del candidato, perdón, y de sus adversarios, los consultores políticos, ustedes en esta clase, tienen que encontrar las ideas, palabras e imágenes con las que mejor llegar a esos mensajes. ¿Vale? Esto de aquí. Y se debe crear el mensaje. Ya es el momento para que creemos nuestro mensaje con las palabras, con la estructura, con las formas correctas para poder pasar por todo esto.
Es la tarea más difícil de la persuasión, porque una cosa es tener buenas ideas y la otra es hacerlas creíbles y aceptables. Es que en una discusión entre un burro y yo, pues es que siempre va a ganar el burro. ¿Para qué me peleo? ¿No? O sea, aunque yo sea el tipo más preparado, el más docto del mundo, siempre voy a perder. O sea, no voy a discutir, no me voy a enfrascar en una discusión que está perdida por anticipado, porque el burro es burro. Y está por ahí también la fábula, ¿no? del tigre, el burro y el león. El tigre y el burro se están peleando, porque el burro le dice que la tierra es plana y el tigre le dice que no, y van con el león para que resuelva la diferencia. El burro sigue de necio y el león le dice: el burro tiene la razón y además tú, tigre, estás castigado, ¿no? Por andar de pelear. Dice: ¿pero por qué? O sea, si yo tengo la razón, pues sabemos los dos que la tierra no es plana, ¿no? O sea, ¿por qué le das la razón al burro? Y dice: no, o sea, te castigo porque ¿por qué te pones a discutir con un burro? No, es un burro, no le vas a ganar la discusión. Partiendo de la teoría de que el burro es necio, ¿no? O sea, no se vaya a enojar Jesús conmigo y vaya a decir que estoy ejerciendo violencia política contra los burros. Pero partiendo de la fábula de que el burro es el necio, pues el león le dice: estás mal tú, porque ¿por qué te pones a pelear con un burro? Ya. Deberías haberle dicho así: burro, adiós, ya. Pero ahí es donde viene el problema, de que nosotros, se supone, desde la política, desde la comunicación política, queremos que esas ideas sean creíbles y aceptables. Nos interesa que la gente cambie de opinión, de voto, apoye algo que consideramos que es correcto. Puede que estemos equivocados. Ya les recordaba yo las palabras de Peña Nieto, ¿no? Que decía una vez: yo no conozco un presidente que se pare en la mañana pensando en cómo lo va a hacer para joder al pueblo el día de hoy. Lo haces por casualidad, seguramente eso era lo que estaba pensando, ¿no? O sea, no lo haces a propósito. Pero creo que tiene mucha razón. La gente no sabe que es mala. O sea, la gente no sabe que está haciendo cosas malas de manera natural. O sea, la gente hace cosas malas la mayoría de las veces, porque sí hay uno que otro que batalla, ¿no? La mayoría de las veces las personas hacen cosas perjudiciales a los demás, creyendo que están haciendo lo correcto. La mayoría de las personas que actúan de maneras negativas ya creen que están haciendo lo correcto. Yo lo vi muchas veces en la política. Entonces, sí, las buenas intenciones, lo que es bueno, lo que es malo, es demasiado delgada la línea. Las personas no lo conciben como malo en la mayoría de las ocasiones, pero pues nosotros se supone que tenemos la idea de hacer las cosas bien y por eso nos metemos en política, aquellos que se vayan a meter en la política, ¿no? Pero partiendo de que están el día de hoy en la clase de comunicación política, de mercadotecnia política, nuestro supuesto es ese. Nos vamos a dedicar a eso y quiero pensar que todos los que están en el salón piensan hacerlo por hacerlo correcto, por hacerlo mejor, pero estás haciendo lo correcto desde tu punto de vista. ¿Sí? Ojo con eso. Lo que es correcto para ti no necesariamente es lo que es correcto para el mundo. No puedes tener la certeza de ello. Y